vamos a dar comienzo. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos los que os habéis conectado a esta segunda sesión de Focus Pyme y Emprendimiento Creama Talento Digital, que se inició el pasado miércoles, como bien sabréis, con una sesión sobre inteligencia artificial, negocio y automatización. Es una iniciativa, recordaros que es una iniciativa promovida y financiada por la Generalitat Valenciana a través del IBACE+I y está organizada por CEI Elche, Creama y el Ayuntamiento de Savia. En esta ocasión os traemos una jornada sobre aplicaciones prácticas de la visión artificial. Esta sesión va a ser, o vamos a intentar que sea lo más práctica posible, y en ella pues se os va a explicar qué es la visión artificial, cómo encaja dentro de la inteligencia artificial y los beneficios que ésta aporta a las empresas, como por ejemplo la optimización de sus procesos, incluso el control de sus procesos de calidad, ¿no? Pues cómo optimizarlos y mejorarlos. Para ello contamos con un invitado muy especial que tenemos aquí con nosotros, Diego Hueltes. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Eh, Diego es el fundador y CEO de Tadia, es una empresa ubicada en Estepona, en Málaga, sobre inteligencia artificial e industrial. Él es experto en Machine Learning, ha creado desde cero y dirigido varios equipos de inteligencia artificial. Ha sido profesor de Masters Big Data en escuelas como la EOI o como ESESA y además es speaker internacional. Ha participado en varios congresos y seminarios como ponente, como por ejemplo Big Data Europe o Big Data Moscow 2019. Así que como veréis tenemos mucha suerte de que haya aceptado nuestra invitación y tenemos muchas ganas de escucharte y de que nos cuentes. Esta sesión va a durar aproximadamente unos 45 minutos. Dejaremos luego un tiempo para ruegos y preguntas que, como bien sabréis, o bueno, os lo recuerdo, se pueden hacer a través del chat, a través del botón preguntas y respuestas que tiene el propio Zoom, o incluso si alguien quiere activarse el micro y hacer la pregunta de viva voz, pues también nos lo puede solicitar sin ningún problema. Así que yo no me quiero demorar más, le voy a dar paso a Diego para que nos pueda empezar a contar este mundo y nos pueda dar explicaciones de este mundo tan emocionante y tan impresionante como es el de la visión artificial. Diego, adelante, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Espero que encontréis esta sesión interesante. Voy a intentar ser lo más práctico posible. Si voy a explicar unos conceptos básicos, bueno, para que tengamos una pequeña base, pero voy a ir muy rápido, voy a ir de puntilla y luego vamos a pasar a los ejemplos prácticos, que sé que es lo que os gusta. Incluso he preparado algunos vídeos interesantes. Antes de nada, bueno, ya me he presentado. Mi nombre es Diego y en Tadia lo que hacemos es consultoría de inteligencia artificial para industria. Es decir, hacemos proyectos de inteligencia artificial para negocios industriales. De ahí que veréis que casi todas las aplicaciones que explico de visión artificial están muy vinculadas a la industria, aunque voy a intentar también pues dar una guía sobre otro tipo de proyectos que pueden aplicar a otros sectores, ¿no? Pues no tiene que ser solo el sector de la industria. Pero bueno, no me demoro más. Vamos al lío y cualquier cosa, luego al final voy a tener tiempo para responder a todo aquello que queráis. Y os animo también no solo a que hagáis preguntas, obviamente si tenéis dudas, sino a que planteéis propuestas sobre cómo optimizar esto o aquello, ya que me gustaría poder aportar un poquito de valor ahí. Muy bien, ya sé que Oliver pasó por aquí y creo que hizo una muy buena introducción de qué es la inteligencia artificial para quien no estuviese en esa primera sesión. Básicamente es la disciplina que permite a las máquinas realizar tareas que normalmente requerirían de inteligencia humana, ¿vale? Hay muchísimas definiciones, esta no es la más formal de ellas, pero quizás es la con la que mejor se entiende, porque realmente eh, lo que explica es que aquellas capacidades que eran únicamente humanas, ahora ya empezamos cada vez más a ser capaces de realizarlo con máquinas, es decir, con computación de máquinas. Es decir, dotamos de inteligencia a las máquinas.
Si miramos lo que es la definición de inteligencia, que es la capacidad de percibir el entorno, retenerlo como conocimiento y usar ese conocimiento para conseguir un fin, que eso es realmente lo que nos hace inteligentes tanto a los humanos como a los animales, por ejemplo, cada uno en mayor o menor medida, pues lo que intentamos es dotar a las máquinas de esto, de capacidad de percibir mediante el input de ya sea de sensores, como pueden ser imágenes que pueden ser obtenidas por una cámara, que es de lo que vamos a hablar hoy, pero bueno, también tenéis texto, tenéis otro tipo de input, ¿vale? Muy importante, hay que diferenciar lo que es la inteligencia artificial de la inteligencia artificial general. Muchas veces hablamos de inteligencia artificial y nos imaginamos a Terminator, nos imaginamos a algo humanoide que habla como un humano. Eso es, bueno, lo que se pretende, ¿no? En algún momento es llegar a inteligencia artificial general, que es algo en el una inteligencia similar a la de un humano, que es capaz de resolver una tarea. Ahora mismo la inteligencia artificial cada día estamos cerca, pero todavía estamos muy lejos de ese objetivo. Somos capaces, y es muy buena la inteligencia artificial, resolviendo tareas muy concretas, ya sean tareas de lenguaje, ya sean tareas de visión, ya sean tareas de audio, pero no tenemos todavía una capacidad como tiene la de un humano de percibir todo con diferentes sentidos y actuar de diferentes formas. Y ya no solo eso, sino de tener un razonamiento interno que le permita actuar en su propio beneficio. Así que quitémonos el miedo, no es nada a lo que tenerle miedo, no tenemos inteligencia artificial general, no sabemos cuándo llegará. Eh, yo antes decía que es muy lejos, después de ver los avances que está viendo últimamente, cada vez creo va a ser más cerca, pero tardaremos en verlo. Cuando hablamos de inteligencia artificial, escuchamos muchas veces otros términos y la gente se lía muchísimo. No, machine learning, redes neuronales, deep learning. Vale. Inteligencia artificial es, digamos, la rama, ¿vale? La rama de la informática. Igual que, por ejemplo, la medicina es una rama de las ciencias naturales, pues la inteligencia artificial es una rama de la computación, ¿vale? Dentro de la inteligencia artificial tenemos el aprendizaje automático o machine learning, ¿vale? Que es su, como se dice en inglés, que es como si dijésemos en medicina la cardiología, es decir, es una especialidad. Inteligencia artificial, aparte de Machine Learning, tiene otras categorías. Sí es cierto que esta categoría es la más grande, ¿vale? y la que más se suele usar, pero eh, no deja de ser una subcategoría, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de Machine Learning, estamos hablando de inteligencia artificial porque es la misma rama. Ojo, cuidado, que me he encontrado con gente que me decía, no, no, yo eso de inteligencia artificial no me gusta, yo uso Machine Learning. Digo, vale, pues. Ok. Dentro de Machine Learning tenemos las redes neuronales. Es simplemente otro tipo. Es una técnica dentro del aprendizaje automático. Es como si yo te digo hemodinámica dentro de cardiología. Es simplemente un conjunto de técnicas similares entre sí, pero que no es necesariamente una rama, o sea, bueno, es un subconjunto, ¿vale? Y dentro también escucharéis aprendizaje profundo, se suele mantener su palabra en inglés, que es Deep Learning, y básicamente es como si fuera ya una técnica muy refinada, ¿no? Como si te digo, no, pues sería la operación de stent que se hace en cardiología, ¿vale? Es decir, para que tengamos un poquito esa comparación, ese mapa. Entonces, inteligencia artificial, aprendizaje automático, redes neuronales y aprendizaje profundo, ¿vale? Y todas ellas, ¿por qué os hago esto? Pues porque las técnicas de visión artificial, las que vamos a saber, se encuentran todas en este circulito, en aprendizaje profundo, ¿vale? También importante saber la diferencia entre la predictiva y la generativa, la inteligencia artificial predictiva y la generativa. La generativa es esta que es capaz de crear imágenes, escribiéndolo, es capaz bueno, em, de crear texto como ChatGPT. ChatGPT es una inteligencia artificial generativa. Esta es cierto que hasta ahora existía, pero era muy marginal y no funcionaba muy bien.
y sin embargo, en el último año y medio ha tenido un boom muy grande, ¿vale? Pero eso es la generativa. La inteligencia artificial predictiva existía de mucho antes. Hay inteligencia artificial que tenemos de los años 70, aunque son técnicas muy rudimentarias. El boom de la inteligencia artificial predictiva pasó en aproximadamente 2014-2015. Es decir, es relativamente reciente, pero ya es una tecnología que tiene unos 10 años, ¿vale? Eh, ¿Y en qué consiste la predictiva? Pues la predictiva es analizar esos datos históricos para hacer predicciones. Que una predicción puede ser una clasificación, ¿vale? Pronóstico de ventas, recomendaciones de productos, básicamente coger histórico de datos, coger ejemplos de datos y ser capaces de, de predecir una observación que vemos que es, ¿vale? Esto es sobre todo lo que vamos a usar en visión artificial. La visión artificial que os voy a enseñar está toda dentro de inteligencia artificial predictiva, ¿vale? Vale. Y luego se dice que la inteligencia artificial es multimodal. Multimodal significa cómo nos comunicamos con ella. ¿Qué entiende esa inteligencia artificial? La clásica, lo que siempre se ha entendido son números. Los valores se expresan como números. Incluso cuando tratamos con texto, lo traducíamos a números, ¿vale? Ahora ya sí tenemos un input de lenguaje, aunque se traduce a algo que es muy parecido a los números, pero bueno, eso pasa por detrás y no nos enteramos. Se puede ya interactuar con toda naturalidad con lenguaje natural, es decir, con palabras. Otra forma de interactuar con estos modelos es la imagen, que es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Interactuamos siempre usando imágenes. Y otra es el audio, ¿vale? Entonces, volviendo un poquito al mapa que había situado, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de aprendizaje automático, estamos hablando de redes neuronales. De esas redes neuronales, que no se nos olvide que está todo dentro de la inteligencia artificial predictiva y no generativa, y la manera en la que nos comunicamos va a ser mediante imagen, es decir, la modalidad va a ser imagen. ¿Ok? Yo creo que ya tenemos situado más o menos um, tenemos situado todo. Así que vamos a comenzar con algunos datos interesantes sobre la inteligencia artificial. Que creo que, bueno, sobre todo a quien tenga empresas, negocios, pues le interesa porque nos habla de su impacto. Hay bueno, esta presentación la vais a tener disponible porque la van a compartir con todos vosotros, así que todo lo que estoy mostrando tiene sus links, os animo a que los cliquéis y investiguéis un poquito. Hay un informe de McKinsey que se hace todos los años, que básicamente se pregunta sobre inteligencia artificial. Desde hace 3 años se lleva preguntando una pregunta muy interesante, que es, oye, de todos los beneficios que hay, ¿considerarías que tu empresa, que la inteligencia artificial aporta a tu empresa más de un 5%? Es decir, vamos a ponerlo en perspectiva. La inteligencia artificial por sí sola, proporcionando un 5% del valor de tu empresa, sin nada más. Que sería algo, ¿no? Si a ti te dicen que puedes incrementar tu empresa en un 5%, pues sería bastante interesante, ¿no? Bien, pues un cuarto de los encuestados, es decir, un 25% de aquellas empresas que usan inteligencia artificial en al menos un área de negocio, reporta un 5% de los beneficios atribuibles a inteligencia artificial. Esto es algo muy interesante, ¿vale? Este dato nos dice que hay un 25% de las empresas que van a salir muy beneficiadas de esta inteligencia artificial. Vale, y el otro 75% es que no tiene beneficio. No, no es eso. Ahora os mostraré cómo se reparte, ¿no? el beneficio para que lo veáis. Pero antes de nada, ¿cómo estamos en España comparado con otros países? ¿Dónde está la adopción de la inteligencia artificial? ¿Vale? Esto es un informe de IBM donde nos dice el uso de la inteligencia artificial. La barrita azul es uso que se está haciendo ya hoy en día de la inteligencia artificial y el morado es
que gente que está explorando usarla en algún momento. O sea, que la morada no la ignoramos completamente porque todo el mundo, sí, sí, en algún momento yo la pongo, pero no, ¿no? Lo que nos interesa es el azul. ¿Quién la está usando ya de verdad? Si miramos a España, estamos un pelín por debajo de la media, pero más o menos en la media. Un 30% de aquellas empresas, de las empresas ya están usando inteligencia artificial, ¿vale? Pero o sea, si vemos, por ejemplo, Reino Unido, más o menos anda donde nosotros, un poquito menos, de hecho. Incluso Estados Unidos anda por debajo. También es verdad que Estados Unidos es bastante más extenso, con lo cual, y hay, bueno, hay muchísimo sector donde no, que está algo más atrás en ciertas cosas, pero donde más vemos adopción es en China y en India, ¿vale? Esto nos está diciendo que aquí hay países que están apostando muy fuerte por inteligencia artificial y nosotros corremos el riesgo de quedarnos atrás, porque es una ventaja competitiva muy importante que si no se usa la estamos desaprovechando y como país creo que es una oportunidad muy bonita de ponernos por delante de muchos otros países haciendo una buena estrategia, cosa que no creo bueno, que se esté haciendo, ya no solo desde España sino desde Europa en sí mismo. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de zoom en la empresa española. Esto es un informe que hace la Confederación de Empresarios de Andalucía, ¿vale? Sobre el uso de la inteligencia artificial en la empresa andaluza, donde más o menos los datos son similares. Estamos hablando que se usa inteligencia artificial en torno a un 35 y, o sea, aquí está además dividido por el volumen de facturación. Y estamos hablando que las empresas hasta el millón de euros las usan un 35%. A partir del millón de euros subimos 48, 45, 44. Una cosa importante, este estudio hace ellos un disclaimer y en el informe comentan que hubo un 30% de empresas que en el momento que empezaron a hacerle preguntas de inteligencia artificial abandonaron la encuesta. Obviamente no aparecen aquí, pero parece que hay un sesgo a que suelen responder más las empresas que tienen más predisposición a usar inteligencia artificial. Y en el momento que le preguntan muchas veces, pues la gente no sabe muy bien qué contestar y bueno, pues dejaba la encuesta ahí. Así que eso me hace pensar que los porcentajes son más bajos, cosa que encajaría bastante bien. Pero bueno, eh, esto lo que sí nos enseña es una diferencia entre los pequeños y los grandes. Empresas más pequeñas tienen menos adopción de la inteligencia artificial, empresas más grandes tienen una mayor adopción. No, es normal, pues porque son proyectos que tradicionalmente eran caros, pero cada día son más accesibles para cualquier tamaño de empresa o volumen de facturación. Y no solo eso, sino que además es, hay herramientas que nos permiten acceder sin tener que ser proyectos como tal. Entonces podemos empezar a aplicar inteligencia artificial usando productos y no servicios, que es algo interesante. Y bueno, esto de un informe de europeo, ¿vale? Esto es esa encuesta europeo, bastante empresas, este informe está muy, muy bien, que analiza el impacto de la inteligencia artificial en las empresas. Concretamente aquí está analizando el impacto del aumento de beneficios. El aumento, cuando preguntamos a las empresas el aumento de beneficios, eh, obviamente en el gráfico lo voy a enseñar en verde, es que no están usando inteligencia artificial y luego de aquellos pues comentan qué porcentaje tienen un incremento entre 0 y 5%, entre 6 y 10% o mayor a un 10%. Además viene separado por sectores, lo cual es muy interesante, ¿no? Porque estamos viendo que es consistente que aproximadamente la mitad, en casi todos los casos al menos la mitad, eh, tiene un incremento mayor a un 6%, entre 6 y 10%, que es algo ya bastante interesante. Los otros es menor o igual al 5%. Puede ser un 1%, que en una facturación grande es bastante relevante, o bueno, puede ser un 5%, ¿vale? Porque es menor o igual. Vemos una cosa interesante, manufacturing, nosotros nos dedicamos a industria, ¿no? Digamos que en este gráfico nos dedicaríamos a manufacturing y algo también hacemos de supply chain, ¿no?
o sea, de cadena de suministro, nos damos cuenta que aquí casi todas las empresas tienen un incremento de un 6 y un 10%. Es decir, es un sector donde la inteligencia artificial tiene un especial impacto. Y de hecho, si te vas a la cadena de suministro, ves que además hay un porcentaje que tiene incremento de más de un 10%. Y como veis, esto es diferente de los otros sectores. De ahí que nosotros estemos en industria, porque ese es donde se obtiene un retorno más inmediato, no significa que porque estéis en otro sector, pues no podáis tener un retorno interesante. Reducción de costes. Aquí hemos hablado de aumento de beneficios. En reducción de costes tenemos algo muy similar. Estamos hablando que en industria, pues aparte de que hay una mayor adopción, obviamente, ¿no? Porque es un sitio donde tiene mayor retorno, con lo cual es más fácil de convencer a la gente para que eh, tenga inteligencia artificial, tenemos en manufacturing es el único que tiene decrementos de un 10-19%, ¿vale? El resto son decrementos del 10% hacia abajo. Y volvemos a lo mismo, supply chain pues también tiene incluso decrementos de mayor del 20%. Básicamente eso nos dice que el sector de industria pues es de los más interesantes para aplicar inteligencia artificial, pero también nos dice que los otros sectores pues tienen casos de uso interesantes. Hay otros, por ejemplo, marketing y ventas, pues quizá reducción de costes no es necesariamente lo que tiene, pero, pero sí, por ejemplo, pero no estaría nada mal, por ejemplo, en adopción, en aumento de beneficios, ¿vale? Aunque no es obviamente de los peores casos. Bueno, visto esto, creo que nos queda muy claro que adoptar inteligencia artificial es algo bastante interesante. Tenemos situado dónde está la visión artificial y ahora os voy a contar ya proyectos que hemos realizado y qué proyectos, tipología de proyectos que se pueden realizar en industria, pero eh, también, bueno, podemos sacar ideas que podamos extrapolar. Em, ¿Cómo funciona la visión artificial? Funciona imitando a los humanos. Al final, la naturaleza humana es muy sabia y toda la visión a nosotros nos ocurre en una zona del cerebro que se llama el córtex cerebral, ¿vale? Toda nuestra visión. La forma en la que se procesan las imágenes, que todavía hay mucha investigación al respecto, es bastante interesante, ¿no? ¿Qué procesos ocurren, cómo se activan ciertas neuronas para reconocer lo que vemos y que eso sea pues una forma bastante óptima de relacionarnos con el entorno, ¿no? Quizás la que más información nos proporciona. Vale, pues como tenemos inspiraciones en la naturaleza, aquí pasa lo mismo. Las imágenes, lo que hacemos con ellas son transformarlas de forma que las entendamos como si la entendiese un cerebro, ¿vale? Antes he hablado de redes neuronales. ¿Por qué tiene ese nombre? Pues porque son redes de neuronas, ¿vale? Esto que vemos aquí a la derecha, que se ven unos circulitos que están conectados por unas líneas, estos son neuronas artificiales, se comportan como si fuera una neurona real, una neurona pues con sus dendritas y su acción, donde la activación de las neuronas de la zona hacen que tú te actives o no en función de esos inputs, de esas señales eléctricas. Pues aquí se hace lo mismo, se hace con operaciones matemáticas, eso serían las redes neuronales, y la parte que le da la visión artificial se llama la convolución, ¿vale? Que es una operación matemática que lo que hace es, digamos que, mover parte de la imagen a diferentes dimensionalidades para que captemos en esas dimensionalidades cosas interesantes y seamos capaces de reconocer patrones que al final es lo que nos sirve para identificar. Esto se inventó en aproximadamente 2014, en un paper muy famoso de 2014, y bueno, pues es lo que nos ha permitido estar donde estamos hoy. Así que vamos a ver por qué ahora, o sea, por qué la visión artificial está teniendo ahora aunque salió en 2014, ¿por qué es ahora cuando está teniendo una adopción en masa? ¿Por qué se están poniendo en casi todas las plantas industriales sistemas que tienen
Visión artificial. Lo primero es por la mejora de los algoritmos de aprendizaje automático, es decir, ahora ya es más simple y ahí tenemos más herramientas para poder conseguir ese objetivo de tener modelos bastante interesantes. Tenemos mayor capacidad de procesamiento, cada vez las máquinas son más potentes. Se inventan arquitecturas más fáciles. Arquitectura me refiero a que normalmente esto pues, no se ejecuta en ordenadores normales, sino en ordenadores con una GPU, ¿no? Como si fuera, por ejemplo, una, una lo que usamos para jugar a videojuegos, ¿no? Que son al final computaciones matriciales. Eh, Porque ahora también hay mayor cantidad de datos disponibles, más accesibles, más fácil de usar. Y eso, pues el mayor disponibilidad del hardware especializado. Por eso el momento de adopción está siendo ahora, estamos teniendo este boom y es una tecnología que es totalmente madura, totalmente segura y que, bueno, pues todo está más que probado, que muchas veces pues es un poco lo que nos tira para atrás, ¿no? Cuando usamos inteligencia artificial, no sabemos hasta qué punto está probado o no. En este caso, la visión artificial es una de las tecnologías más maduras dentro de la rama de la inteligencia artificial. Así que vamos a ver casos de uso. El primero y el más común en industria es siempre el control de calidad, ¿vale? Este es algo muy común, que básicamente tenemos una cámara, tenemos una línea de montaje, van pasando los distintos productos y se le hace una foto. Y en esa foto, un modelo de inteligencia artificial busca defectos. ¿Qué pueden ser defectos? Pueden ser un arañazo, un cambio de color que no debería estar, un patrón raro, por ejemplo, una burbuja, un cuarteado, dependiendo de lo que estemos produciendo, pues podríamos tener una serie de defectos u otra serie de defectos, ¿no? Eh, ¿Qué se puede analizar? Pues se pueden analizar desde todos los componentes que vamos a ensamblar, es decir, uno a uno todos los componentes, da igual, aquí lo único que tienes que poner la cámara en el sitio correcto de la línea de montaje. Además, ya las cámaras son muy pequeñitas y caben en casi cualquier sitio. Podemos analizar sus ensamblajes, podemos analizar, pues si tenemos dos piezas que van soldadas, podemos analizar las soldaduras. Si van unidas con un tornillo, podemos analizar que el tornillo esté bien puesto. Pero yo que sé, en una botella, podemos analizar que el tapón también esté bien puesto, esté bien ensamblado. Podemos analizar el producto terminado ya cuando está todo, si tiene el aspecto que tiene que tener. Pero también podemos analizar las materias primas. Imaginaros que necesitamos acero para analizar, o sea, perdón, para construir algo, pues podemos, conforme desenrollamos ese acero, esa materia prima que nos han pasado, podemos ver si tiene algún defecto, porque quizás el acero pues viene con un pequeño defecto de composición y si nos damos cuenta, pues evitamos producir piezas con un acero defectuoso, por ejemplo, ¿vale? Em, Estamos hablando de línea de montaje porque otra vez yo me he ido al mundo industrial, ¿no? Pero hay cosas que también se pueden hacer mediante pues, nuestra cámara del móvil, ¿no? Podríamos coger la cámara del móvil y verificar que hay ciertas cosas que tengan la calidad suficiente. Y bueno, esto se puede extrapolar a otros casos de uso, donde haya algo que tiene un aspecto estético y que haya una persona mirando si ese aspecto es el correcto o no es el correcto. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Pues está haciendo que donde antes tenía que haber una persona concentrada mirando 8 horas al día, viendo pasar piezas y buscando defectos, cosa que es una tarea muy cansada y además muy susceptible a fallos, porque tú los 10 primeros minutos estás muy concentrado, pero luego empiezas a pensar, oye, y habré cerrado la puerta de casa y no sé, ¿y qué voy a hacer esta tarde? Y a veces pues se pasan cosas, ¿no? Y ahora pues ese tiempo se puede emplear en tareas más interesantes, como es analizar por qué ciertas piezas tienen fallos o no tienen fallos. Bueno, esto sería control de calidad. Os voy a enseñar cómo se ve, o para que veáis una simulación de cómo son en línea de montaje, cómo ocurren estas cosas, ¿vale?
Como veis, hay una cámara que va echando un flash, luego hablaremos de iluminación. No hay que parar la línea para echar la foto, todo esto ocurre muy rápido y hay un proceso que si se da cuenta que alguna pieza no está correcta, ves que aquí la está empujando, esto sería un sistema de descarte, ¿vale? En lo que sería el modelo de inteligencia artificial actuaría aquí detectando la imagen y luego otro simplemente da la orden de quita de en medio este porque no es correcto, ¿vale? Entonces, bueno, para quien no haya visto nunca un sistema de estos, esta animación es bastante interesante porque explica muy bien cómo se usa, ¿vale? Y independientemente del tipo de pieza. Y como vemos, pues puede ser que se use para descarte, pero también se puede usar para clasificación. Nos vienen distintos tipos de piezas y esos tipos de piezas, pues lo mandamos a un robot para que las coloque de una forma o de otra. Lo mismo también se puede analizar las etiquetas, que viene todo como tiene que venir, que no le falta ningún código, que cumple con todos los requisitos que la ley exige. ¿Vale? Muy bien, continuamos. Un caso de uso súper interesante, que es para aumentar la seguridad en el trabajo. Eh, Nos pueden servir las cámaras si en vez de apuntar a la línea de montaje, le damos la vuelta y apuntamos a las personas. Nos pueden servir para ayudarnos a trabajar de una forma más segura. ¿Cómo podemos hacer esto? Controlando, por ejemplo, las posturas en las que cogemos carga, ¿no? En muchas ocasiones, nosotros tenemos un curso de prevención de riesgos laborales, nos dicen hay carga y las cargas hay que cogerlas de tal manera porque es que si no nos podemos hacer un daño en la espalda, ¿no? Y bueno, pues tú empiezas muy bien, las primeras las coges bien, pero luego llega un momento que estás pensando en otra cosa o actúas de forma mecánica y haces una postura que no es conveniente y que, bueno, pues te puede causar una lesión. Esto es lo que un sistema que nos puede avisar, monitorizan cómo estamos inclinando, cómo estamos cogiendo un peso y nos podría avisar, por ejemplo, para que, bueno, pues que no, que sepamos que lo hemos hecho mal, porque a lo mejor no eras consciente y que así sepas bueno, que puedes cogerlo de otra manera. Aunque bueno, ojo, eso no significa que tengamos a nadie vigilándonos. Es decir, esto es normalmente cuando se implementa este tipo de proyectos, simplemente es para avisar al trabajador, no queda registrado en ningún lado, pero bueno, avisa de que hay algo que no estás haciendo bien. Detección de situaciones de peligro. Por ejemplo, máquinas que son peligrosas en movimiento, un brazo robótico está en movimiento y nosotros nos acercamos y podemos tener un impacto. Eh, o una sierra de corte que está en una línea de montaje y que no tiene las protecciones puestas. O hay muchísimos casos donde hay una situación de riesgo y podemos llegar a parar esas máquinas. Podemos llegar a parar el robot, podemos llegar a parar la máquina de corte, podemos llegar a parar lo que sea bueno, pues que pueda ser interesante para reducir la situación de inseguridad. Por otro lado, tenemos para control de accesos restringidos. Por ejemplo, si en una zona no debería de haber personas, podemos detectar si hay una persona, ¿vale? Es cierto que por la nueva ley de protección, pues no podemos detectar, por ejemplo, si es Juan o Pepe el que está accediendo, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque es reconocimiento biométrico. Pero sí podemos detectar si hay alguien en una zona que no debería estar. Incluso a veces reconociendo por colores, ¿no? Incluso teniendo códigos de colores en la acreditación o incluso en la ropa, pues saber si tienes acceso a una zona o no, de forma más o menos automatizada, mediante el control por cámaras. Por otro lado, podemos detectar los equipos de protección individual. Si alguien tiene que entrar a un sitio donde necesita mascarilla, guantes o necesita lo que sea, podemos detectarlo y así saber
indicarle si lo está haciendo bien o mal, ¿no? Pues para prevenir que alguien vaya a entrar a una zona de donde es obligatorio llevar una serie de equipos de protección individual, eh, avisarle que no lo lleva o incluso bloquear la puerta para que no pueda entrar a un sitio donde es totalmente necesario tener un equipo de protección individual, ¿vale? Os voy a enseñar un pequeño vídeo, ¿vale? Esto es un poco pues una cámara que puede estar en un pasillo. Como veis, estamos detectando que llevamos un chaleco, que es una persona y que tiene un casco amarillo, ¿no? Pues eh, porque quizás pues eso es lo necesario. Aquí vemos a una persona, detectamos que hay una persona y detectamos que esta persona no lleva ni chaleco ni lleva casco, ¿vale? O sea, este vídeo es un poco, digamos, van bastante lentos y se muestran ante la cámara, pero ya os digo que no hay necesidad de hacer eso, que en un entorno real pueden pasar rápido y se detecta igualmente, ¿vale? Todo esto pues se puede usar para mejorar esa situación de seguridad. Ok, pues continuemos. Detección de acciones. Mm, la detección de acciones consiste en saber qué está haciendo una persona, ¿vale? Para saber si eso que está, o bien para contabilizar lo que está haciendo, o bien para avisar de una situación de inseguridad. Que bueno, esto estaría un poco relacionado con el anterior apartado. Pero, por ejemplo, se puede usar para optimizar líneas de montaje. Podemos mirar a los operadores, analizar cómo realizan sus acciones y podemos sacar estadísticas bueno, pues, por ejemplo, pierde mucho tiempo yendo a tal sitio a por piezas. A lo mejor te planteas acercar esas piezas. O pierde mucho tiempo haciendo tal acción. Quizás lo que muestra es que esa acción no la están haciendo con el material adecuado y deberíamos de cambiarle y darle mejores herramientas para ciertas cosas. Es decir, nos sirve para tener un análisis estadístico de los operarios para saber dónde podemos ayudarles. Y vuelvo a lo mismo. Esto no se hace, oye, vamos a vigilar a los operarios. Esto se puede hacer, por ejemplo, oye, vamos a ver bueno, pues si podemos eh, dar información útil para mejorar su calidad de trabajo, ¿vale? Y las situaciones de inseguridad, pues podemos saber si una persona está hablando por teléfono o, por ejemplo, ya se están instalando en algunos sitios de ciudades eh, análisis de comportamientos violentos para avisar a la policía. Pues si ves que alguien está agrediendo a otra persona, se puede detectar una agresión. ¿Cómo funciona esto? Pues normalmente pues, se pone unos puntitos en el cuerpo, que es lo que veis aquí, que tiene la persona y de ahí podemos saber más o menos qué es lo que está haciendo. Podemos controlar procesos, detectar, por ejemplo, cambios de fase, medir características, controlar aspectos, ¿vale? Por poner un ejemplo, pues se puede, en una reacción química, se puede saber pues, cuando hay pequeños cambios en la materia prima, podemos ver qué aspecto tiene, podemos incluso cuantificar, por ejemplo, en este caso, un proceso que puede ser un proceso de traslado de oveja de un sitio a otro, nos permitiría poder contarla. Como veis, aquí cada oveja se pone un color, no es que sean de colores, es que realmente lo que estamos haciendo es contarla, ¿no? Eso lo hace el modelo y ya sabe pues cuántas ovejas han pasado, con muchísima precisión. Así que bueno, los humanos no somos los únicos que contamos ovejas para dormir, la inteligencia artificial también, aunque no para dormir. También nos sirve de apoyo a una tarea manual, por ejemplo, asistiendo a operaciones. Eh, estoy haciendo un montaje y no sé. ¿Qué va ahora? ¿Va el tornillo X o va la pieza Y? Pues yo puedo coger y preguntarle a un sistema, incluso por audio, oye, estoy montando tal cosa, ¿ahora qué va? ¿Esto o esto? Y ese, esa
modelo que responde realmente, o ese sistema que responde, lo que está haciendo es consultar la documentación y mediante un modelo de lenguaje, eh, pues asistirte, ¿no? Pero a veces no tiene, como estamos hablando de visión artificial, no tiene por qué ser una pregunta por voz, puede ser una imagen. ¿Qué es esto? Y que te conteste, pues lo que veo, lo que debería de haber. Para verificar el trabajo, por ejemplo, hago una soldadura, le puedo echar una foto y que haya un modelo que me verifique que esa soldadura tiene buen aspecto. Muy interesante en sitios donde las soldaduras tienen que tener una trazabilidad, como por ejemplo en coches o en aviación, ¿no? Y, y bueno, ya he comentado el de resolución de dudas y guía. Sobre todo lo interesante es lo de la guía. Una cámara está viendo que nosotros estamos haciendo una tarea, sabe por qué paso vamos y nos puede ir indicando y ahora esto mediante una pantalla, por ejemplo. Nos sirve también para seguir inventario, contar el stock que tenemos en el almacén, actualizar el stock que pasa de un sitio a otro. Si tenemos dos almacenes y tenemos un paso de uno a otro, pues podemos contabilizar lo que ha pasado, ¿no? Pues eh, tenemos un arco donde tiene que pasar una carretilla que lleva sacos, pues se puede hacer un conteo de esos sacos y decir, vale, 10 sacos están dejando la nave A y van a la nave B, ¿vale? Pues todo eso se puede hacer. Incluso podemos tener fotos, tener una cámara en un almacén que tiene almacenadas, apiladas ciertas cosas y decir, vale, pues aquí hay apiladas 200 o aquí hay apiladas 100, ¿no? O localización de mercancía. Podemos poner códigos QR grandes encima de los palets o de los objetos voluminosos y que con cámaras tenéis identificado todo. Y cuando tú mueves algo de un sitio a otro, sabe esa mercancía dónde está, ¿vale? Y así no hay que ponerle pues, ningún tipo de baliza o algo así. ¿Qué tener en cuenta? Lo primero, la localización de la cámara, es decir, a qué distancia la ponemos, qué ángulo de visión, qué obstrucciones tenemos, qué condiciones ambientales. Pues nos da la luz del sol, oye, pues porque a lo mejor entra por una ventana luz del sol a las 5 de la tarde solamente. Pues hay que tener en cuenta eso para que no afecte. Em, y la accesibilidad a la cámara. Tenemos que ser capaces de limpiarla, tenemos que ser capaces de hacerle un mantenimiento. El ángulo de visión, la distancia y demás van a determinar la lente que se le pone. Se le suelen poner unas lentes que nos aseguren que estamos viendo con toda la claridad del mundo lo que tenemos que ver. Y obviamente a qué distancia y cuál es el tamaño del objeto que tenemos que medir. Iluminación. Podemos jugar con diferentes colores. Podemos jugar, pues, ¿por qué? Porque hay defectos que no se ven a lo mejor en el azul, o sea, pero que no se ven en la luz blanca, pero si le pones una luz azul se ve muy bien, o le pones una luz roja y se ve muy bien. Pues de ahí que podemos jugar con las luces de colores, incluso luces de ultravioleta. Podemos jugar con flash, echamos un flash para aumentar muchísimo la luminosidad en ese momento, como habéis visto antes, la detección de defectos. Y bueno, pues podemos ver en qué ángulo, cómo es la incidencia de la luz, porque en función de cómo incida la luz, puede rebotarnos y reflejarnos. Imaginar que estamos viendo los defectos en un espejo. Tú no puedes poner un flash justo encima porque no vas a ver los defectos, pero sí puedes ponerlo inclinado. O incluso puedes hacer cosas muy interesantes como es usar lentes polarizadas, espejos, para asegurar que la visión es la mejor posible. Y bueno, tener en cuenta pues todos los reflejos que puede haber. Todo esto nos hace que podamos ser mejor que un humano, porque un humano puede ir y mirar, tener una luz mejor o peor, pero aquí, al usar diferentes colores, incluso puedo usar rojo, verde y azul en una misma toma, ¿no? Flash rojo, flash verde, flash azul, intentar en cada uno detectar una de las características de los defectos que estamos viendo. Eso a un humano pues le llevaría un tiempo que no puede hacerlo y esto sí lo hace a bastante velocidad. Hay que tener en cuenta el procesamiento y la conectividad, porque estos modelos se tienen que ejecutar en algún sitio. Y ese sitio normalmente es un ordenador, ¿vale? Dónde esté ese ordenador es importante, porque si, por ejemplo, estamos detectando defectos en piezas que van muy rápido y que tengo que descartar si tiene un defecto, necesitamos un procesamiento muy cercano a donde está ocurriendo. Es decir, tendremos que conectarla mediante un cable directo al procesamiento, que el procesamiento esté conectado directamente
al sistema de descarte para asegurar que todo lo que pase pase en una fracción de segundo. Ahora, si el defecto es una lámina de madera que acaba allí dentro de un minuto y que si falla tiene que ir un operario y quitarla manualmente, realmente no necesitas que ocurra toda una fracción de segundo. Puedes poner la cámara emitiendo por red local, en vídeo y tener la computación en otra parte de la planta, ¿no? Entonces, cuando la computación ocurre en el mismo sitio de la cámara se llama Edge Computing, ¿vale? O en el borde, creo que no sé si sería correcto. Puede producirse en red local, ¿vale? Es decir, el procesamiento ocurre en la planta, pero no físicamente donde está la cámara, sino a lo mejor a 100 metros. O puede ser en la nube. En la nube, pues seguramente el servidor esté, yo qué sé, en alguna parte de Europa. Eh, a veces el problema es que el tiempo de ir y venir de la información tardan varias fracciones, o sea, son fracciones de segundo, pero cuando sumas una de ida, otra de vuelta, la detección, etcétera, estamos hablando que a lo mejor desde que detectamos algo hasta que tenemos que actuar ha pasado más de medio segundo, que a lo mejor es muy poquito, pero más de medio segundo, si estamos haciendo muchísimas piezas por segundo, pues no es una velocidad suficiente. Como he comentado, pues tiene que tener conectividad con sistema de descarte, si lo tenemos, o sistema de aviso si es un sistema de descarte manual. Conectividad con los sistemas de información para tener estadísticas interesantes sobre qué es lo que estamos viendo y detectando. Y luego es muy importante tener una estabilidad de red, ¿vale? Si son cámaras que usamos por red local, una estabilidad que nos asegure que no vamos a tener problemas de conexión. Hay otros tipos de visión artificial, como puede ser las imágenes termográficas, es decir, detectamos el calor y a raíz de ahí detectamos defectos. Muy interesante, pues piezas que tienen un trabajo mecánico y por tanto se calientan por alguna zona, o incluso pues piezas que se calientan y luego enfrían. O incluso también tenemos rayos X, ¿vale? Los rayos X nos permiten ver interior de los objetos y en muchas ocasiones se usan pues para saber si hay defectos interiores dentro de una pieza, ¿vale? Cuando implementamos un proyecto de visión artificial es muy importante seguir siempre estos pasos, ¿vale? Primero, evaluar las necesidades y objetivos, ¿vale? Detectar qué procesos no óptimos hay que tiene un componente de visual. Luego, seleccionar las herramientas o proveedores adecuados de inteligencia artificial. Es importante hacer una prueba de concepto, algo básico, y también es importante pues, proveer de capacitación y soporte a los empleados para que sepan cómo interactuar con este sistema de inteligencia artificial. Planificar una implementación gradual con un plan de adaptación al cambio, es decir, si antes había aquí una persona comprobando esas piezas, pues ahora ser capaces de planificar una implementación poco a poco, donde el trabajo de esa persona lo va asumiendo este modelo de inteligencia artificial, para que esa persona pues quede liberada de ese trabajo tedioso y pueda dedicarse, por ejemplo, a mirar los descartes porque están ocurriendo. Y bueno, pues lo importante luego al final es siempre estar en evaluación continua, midiendo y ajustando continuamente la eficacia de esos modelos de inteligencia artificial. No es algo que se ponga y funcione ya sin tener que tocarlo nunca. Hay que tocarlo, poquito, pero hay que tocarlo. Y nada, poco más. Muchísimas gracias a todos. Si queréis saber más sobre nuestra empresa Tadia, tenéis la web que es tadia.ai. Y bueno, creo que tenemos ahora un poquito de tiempo para las preguntas. Así que, a ver, veo alguna por el chat, ¿no? Sí, Eh, efectivamente, Diego. Bueno, gracias por tu excelente exposición. Muchas gracias. Y sí, tenemos preguntas por el chat, no por el apartado que tiene el Zoom de preguntas y respuestas, que si quieres te Sí, las voy lanzando o como tú prefieras. No sé sí, si sí, las por estás favor. viendo. Bueno, te cuento. Rosana Cremades te pregunta qué aplicaciones tendría esta tecnología en servicios tales como la consultoría o la educación. A ver, esos son dos sectores muy diferentes. Exacto. Voy a inventarme caso de uso, ¿vale? Como todo esto, al final, esto lo que tienes que resolver un problema, no es
Oye, hay que introducir sí o sí inteligencia artificial y ya está. Pero, por ejemplo, caso de uso que sin tener ni idea, ¿vale? De los sectores, creo que pueden ser interesantes. En educación, pues puede servir desde apoyo, por ejemplo, en centros escolares para detectar situaciones de inseguridad en los alrededores, ¿vale? Como puede ser, pues, personas con conducta inapropiadas o situaciones de violencia, por ejemplo. Quizás sería un caso interesante. Eso es, luego, pues, con las cámaras. Es que cuando hay personas de por medio hay que tener mucho cuidado donde ponemos las cámaras apuntando a qué y demás, ¿no? Porque poner cámaras en colegios dentro es bastante arriesgado. Pero bueno, por ejemplo, apoyando la corrección de exámenes, se me ocurre que podría ser un caso chulo. Puede ser, por ejemplo, traduciendo lo explicado, ¿no? Que podamos tener una asistencia digital a las explicaciones en una pizarra, pues que eso pueda ser analizado, imaginaros, ¿no? Una cámara que analice una pizarra y pueda hacer un condensado de esa información para que luego quede claro la explicación. Ya, o sea, me estoy diciendo, al final es encontrar el caso de uso. La consultoría, pues ahí ya sí que es verdad que no sabría decirte específicamente porque bueno, consultoría es un mundo muy amplio y habría que ver en dónde la aplicaremos. Pero es básicamente la regla que se suele usar es si hay un trabajo donde una persona observando eh, proporciona un bien, eso se puede también hacer con inteligencia artificial. Perfecto, no sé si le habrá quedado claro a Rosa, espero que sí. Por ahora no tenemos ninguna. Ah, sí, perdóname. Sí, tenemos otra pregunta, discúlpame. Eva González, ¿dónde podemos encontrar esos modelos de cámara para comprarlas? A ver, la cámara de por sí en muchas ocasiones no hace nada. Es decir, habría que buscar la cámara y un procesamiento, aunque hay cámaras que ya tienen el procesamiento integrado. Si son proveedores especializados, por ejemplo, para industria, pues hay diferentes marcas. Yo he puesto un vídeo de una que se llama Baumer, hay otra que se llama Cognex, hay otra que se llama Cadence. Sí, hay diferentes marcas y tú puedes comprar esas cámaras. Lo que pasa es que la cámara de por sí sola al final o sea, no deja de ser una cámara industrial. Podemos usar una cámara de una de una webcam, por ejemplo, ¿no? Dependiendo cuál sea el caso de uso, no tienen que ser cámaras sofisticadas ni cámaras fuera de lo común. Muchas ocasiones se usan cámaras muy pequeñitas, o cámaras de seguridad muy normalitas. Ujú. Vale, pues no sé Sí, si. la cámara no es la gracia del asunto. Vale, Obviamente, si tú tienes un entorno industrial, pues tienes que tener una cámara que soporte pues trabajar al ritmo que se trabaja en la industria, a la temperatura de la industria y con lo que pueda tener. ajá. Esos enlaces, esas páginas que acabas de comentar, ¿las has incluido en la No, ponencia? pero vaya, Por curiosidad, por si habías incluido sí, algún sí. enlace para esas cámaras. Sí, pero bueno, Demás. es que o sea, si alguien tiene curiosidad, cámaras industriales, puede Mm. poner cámaras industriales, le salen Y le varias. sale Sí, o sin contactarnos a problema. nosotros, que estaremos encantados de echarle una mano y guiarles pues, sobre cuál sería lo mejor. Pues Lo más pensar que solo adecuado. con la cámara no es ponerla y funcionar, sino que hay que hacer un proyecto que detecte todo lo que tiene que detectar. Ujú. Perfecto. ¿Se puede utilizar para encontrar foros locales? Bueno, yo ya me he adelantado y he leído la Sin pregunta, perdón, problema. Arancha. Adelante, sin problema. Sí, sí, de hecho se usa. Es uno de los casos de uso más fáciles. Igual que podemos contar ovejas, podemos contar personas. Lo que no podemos identificarlas, pero sí contarlas. Y podemos controlar foros. Ponemos una cámara en la entrada, sabemos quién entra, sabemos quién sale y tenemos una cuenta interna. Yo, de hecho, en Málaga lo he visto ya en los baños de un parking. Sí, Vaya. sí, en el baño del parking hay una cámara y una cuenta arriba y te dice cuántas personas hay dentro y si tienes que esperar para entrar al baño o no. Un parking muy concurrido, todo hay que decirlo. Madre mía, hay múltiples aplicaciones por lo que veo. Sí, sí, sí. Hasta que Sí, a raíz en del sitios que COVID, no te esperas. a raíz del COVID salieron muchas de este estilo, de contar personas y Muchas. la verdad que es un caso uso muy interesante. Ujú.
Yo como última pregunta te lanzaría, que, me imagino que es un poco compleja porque dependerá del tipo de proyecto, pero en la implementación de estas herramientas o de esta tecnología, ¿está al alcance de todas las empresas o depende mucho Sí, del proyecto? a ver, depende del Claro, a proyecto. ver, depende mucho del Eh, proyecto. Yo me imagino que sí, pero me refiero a si es algo fácil de implementar. Y en cuanto a coste, si es algo que es accesible para tanto para una empresa de reciente creación como una empresa más consolidada. sí. Por ejemplo, control de aforo, ¿vale? Que es un caso que no acaban de decir. Hmm, Realmente tú no necesitas una cámara de mucha resolución. Hay cámaras que por menos de 100 euros son capaces de funcionar perfectamente. Eso hay que hacerle una computación. Hay ya ordenadores muy pequeñitos, muy especializados en esas cosas que por 200 euros son capaces de procesar todo eso y trabajar 24/7. Con lo cual, con un hardware de unos 300 euros, podríamos tener un sistema implementado de cuenta. Ahora hay que hacer el proyecto y para realizar el conteo y luego qué quieres hacer. Si es mostrarlo por una pantalla, poner una pantalla. Si es mandarlo por algún lado, es decir, ahí el coste realmente del proyecto, pero suele ser un coste de una vez. Con lo cual, en este caso sería algo muy accesible para casi cualquiera. Si hablamos de un sistema industrial donde hay que analizar un defecto muy difícil y tenemos que poner 3 cámaras porque se producen de 6 en 6, y a lo mejor esa cámara, si el detalle es muy difícil de ver, la cámara te puede costar 7.000 euros y ya. 7 por 3 para poder ver un defecto, pero normalmente Ujú. si haces eso es porque el retorno va a ser también bastante mayor, porque un error en una de esas piezas tiene un coste económico, reputacional y demás bastante grande, o sea que Claro. hay proyectos de todos los tipos, de todos los precios y lo que es importante siempre es que tenga un retorno, es decir, que se ponga el proyecto esperando un retorno, un beneficio, que puede ser un beneficio económico, pero también puede ser un beneficio de cumplir la ley, como podría ser el caso de conteo de aforos o de mejorar la vida del usuario y hacer que quiera volver a tu negocio. Perfecto, Diego. Muchas gracias. Pues yo creo que Nada, con esta última reflexión nos quedamos. Ha sido un placer tenerte aquí. Espero que hayas estado cómodo y espero también que nuestros participantes pues se hayan llevado eh, mm, por lo menos una visión más clara, ¿no? de las aplicaciones de esta visión artificial y de cómo en un momento dado pues podrían ponerla en marcha en sus organizaciones. Gracias, Diego. Y bueno, al resto de participantes los emplazo para la próxima semana, el miércoles que viene contaremos con lo diré bien, Rouhanen, que nos hablará sobre inteligencia artificial responsable a la misma hora a través de Zoom. Así que los espero a todos. Muchas gracias y nada, hasta la semana que muchas viene. gracias. Hasta la Gracias, semana. Diego. Hasta la próxima.